Mis hermanos, reciban un saludo en esta tarde en la bendición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo en esta tarde su grandeza, pidiendo en esta tarde su asistencia y saludo de una manera muy fraterna a todos mis hermanos que hoy estarán compartiendo con nosotros esta bendición de poder oír el mensaje santo de la palabra del Señor. Estamos estudiando la epístola a los Filipenses con esta palabra maravillosa que nos está trayendo esta gran carta y quiero invitar a mis hermanos para que tomemos inmediatamente la palabra del Señor. Y vayamos al capítulo 1, versículos 16 al 18. Voy a tomar mi Biblia Reina Valera 1960 y vamos a leer la bendita palabra de Dios, que lo hacemos en la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la santa palabra: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Una vez más, mis hermanos, nos encomendamos en las benditas manos de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos la asistencia gloriosa del Espíritu Santo. Voy a hacer una exposición de esta palabra procurando en todo respetar el texto bíblico, la intención del apóstol Pablo, y así como él envió ese mensaje y con la misma intención, así voy a hacerlo y a mirar esta palabra hoy, la relevancia que tiene para nosotros la iglesia actual. De manera pues, mis hermanos, que para usted que está siguiendo esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 18. Vamos a dar un título a este sermón, a esta exposición, y es las circunstancias del apóstol Pablo teniendo un lema él, y es que para mí el vivir es Cristo. Entonces, mi amado hermano, creemos en este momento en la dirección del Espíritu Santo, que nos da la luz para poder entender esta palabra, y yo voy a hacer una introducción a estos 3 versículos, y es que en este conjunto de estos 3 versículos, el apóstol sigue usando la palabra griega mandei, y esta palabra es para querer decir por un lado una cosa y por otro lado otra, para hacer referencia a los motivos por los que unos y otros predicaban a Cristo. Pero aunque lo más importante es que su nombre y el santo evangelio sea predicado, también lo que el apóstol Pablo quiere hacer es que la motivación de aquel que predica a Cristo sea correcta, sea en la palabra, sea en la autoridad del Espíritu Santo, y que lo haga para que el nombre de Cristo sea adorado y para que el nombre de Cristo sea glorificado, así como lo hizo el apóstol Pablo, que todo el tiempo se sintió esclavo del Señor y se sintió que era un servidor llamado por nuestro buen Dios, y de esa manera él predicaba a Cristo, cuyo interés era la salvación de todo el mundo, que la gente conociera este evangelio y que todos pudieran llegar al conocimiento del Señor Jesucristo y adorarlo. Vamos a trazarnos un objetivo, y es que Cristo es la verdad, por tanto debe ser predicado en verdad. Este es el objetivo que nosotros vamos a tener en esta tarde. El versículo 16 comienza diciendo: a la verdad los unos anuncian a Cristo por contención. El versículo 16 nos lo está diciendo. Por contención, no sinceramente. Aquí esto describe la motivación equivocada que algunos tenían, porque contención describe una ambición egoísta de los que sienten envidia por el ministerio de otros.
vamos a recordar que el apóstol Pablo tenía muchos detractores, tenían muchos enemigos y algunos también predicaban, pero la finalidad no era exaltar al Señor, sino la finalidad era rivalidad. El apóstol Pablo sabe que hay gente que es rival, que hay gente que lo está haciendo solamente por contienda. Entonces el apóstol Pablo lo está diciendo que lo están haciendo no sinceramente. Aunque el apóstol en la epístola, él no escribe claramente quiénes fueran estas personas que estaban haciendo este tipo de trabajo, una predicación, si es que así se le podía llamar, pero por contención. Lo que él sí escribe claramente aquí en su epístola es todas aquellas cosas que él tuvo que sortear a causa de su ministerio. El ministerio de un hombre es un ministerio que es probado. El Señor Jesucristo a los que nos llama nos ha guiado a llevar su cruz y a llevar los vituperios del Evangelio. La persona que predica a Cristo en verdad sabe que todas estas cosas son necesarias que nosotros las padezcamos. Alguien que lo quiere hacer solamente para lucrarse de lo que es el Evangelio, de lo que es Dios, de lo que es la exposición de la palabra, entonces lo está haciendo de una manera incorrecta. Cuando miramos la segunda epístola de los Corintios, capítulo 11, versículo 26, nos dice de la siguiente manera, el versículo 26, dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos. El apóstol acá en la epístola a los Corintios está describiendo todas las cosas por las que él tuvo que pasar en su ministerio, pero nada de esto lo detenía, porque el nombre del Señor Jesucristo era anunciado. La cárcel la recibía con gozo, los azotes los recibía con gozo. Todo lo que venía para el apóstol Pablo era algo digno y era algo que se recibía de la mejor manera porque se estaba anunciando el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí Pablo usa nuevamente el vocablo cuando dice: algunos no lo hacen sinceramente, está otra vez usando el vocablo sincero, que realmente quiere decir genuino. O sea, no lo están haciendo de una forma genuina. Ya entendemos que el apóstol Pablo lo está tomando desde el contexto de algo que se movía en ese momento en la cultura, y era aquellos mercaderes que vendían figuras costosas, que las vendían en mármol, pero a las que que quedaban con defectos, le aplicaban cera para tapar los defectos y después las pintaban, las decoraban. Estas artesanías, para saber que eran genuinas, tenían que ser expuestas al sol. Si tenían rellenos de cera, el sol las iba a derretir. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que algunos no predican genuinamente, está diciendo que algunas personas no son genuinas, no son sinceras, no han sido expuestas al sol de justicia, al sol de la verdad del Señor Jesucristo y de este Evangelio, que es el que nos deja a nosotros salir las impurezas y nos deja ver las motivaciones que son en nosotros verdaderas para predicar a Cristo. Si son incorrectas nuestras motivaciones, eso nos sale a la luz y tenemos que darnos cuenta entonces que no estamos predicando a Cristo de una manera verdadera, sino posiblemente por contender por alguien, o posiblemente por un lucro económico, posiblemente por ganar prestigio, pero esto es equivocado, esto no se debe hacer. La única manera de nosotros predicar al Señor Jesucristo es porque llevamos la gracia de Cristo en nuestra vida. Es porque somos conscientes de la obra que el Señor ha hecho en nosotros, y porque también llevamos a la iglesia en nuestro ser, y porque queremos dar a conocer el nombre de Cristo para que todos los hombres le adoren. Esa es la motivación correcta. El versículo 17 dice: pero otros lo hacen por amor.
El apóstol Pablo está diciendo a todos aquellos que estaban apoyando su ministerio, lo hacían por amor. Entendemos que el apóstol Pablo en sus epístolas siempre reconoce a todos los que eran colaboradores y nos saca la lista como a Timoteo, como a Lucas, como a Trófimo, como a Epafrodito, como a Demas, a Aristarco, a todos los que ayudaron al apóstol Pablo y eran llamados sus colaboradores, porque tenían la misma genética del apóstol Pablo, eran iguales a él. Su predicación era solamente por amor al Señor Jesucristo, y con alegría padecían todos los vituperios que tuvieran que pasar. Entonces algunos de verdad predican a Cristo por amor, y de ellos el apóstol Pablo está diciendo que se siente gozoso. Si miramos lo que continúa diciendo el versículo 17, dice, porque soy puesto para la defensa del evangelio. El apóstol Pablo utiliza esa figura para dejar ver, por ejemplo, a un soldado que está puesto para el cumplimiento de sus deberes. Y Pablo también como soldado estaba puesto en este lugar, lo que era en la prisión. La prisión del apóstol Pablo era por voluntad de Dios. Pablo nos lo dijo ya en el versículo 12 al 14, cuando él dice, todas las cosas que me han sucedido han servido más bien para el progreso del evangelio. El apóstol Pablo sabía que en nosotros no hay circunstancias. Si nos está pasando una desaveniencia es porque el Señor lo está permitiendo, y lo está permitiendo para que su nombre sea glorificado. La cárcel para el apóstol Pablo era la oportunidad para predicarle, como lo hizo con tanta gente, como les predicó a los del pretorio, como les predicó a toda la casa de César, y todos ellos llegaron al conocimiento del evangelio. Para el apóstol Pablo él ha sido puesto a la defensa. El versículo 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, él se va a gozar por aquellos que predican al Señor Jesucristo, ya sea o por pretexto o por verdad. Lo que importa es que Cristo es predicado. Pero Pablo, libre de cualquier egoísmo personal y de su defensa propia, en lo que se goza realmente es en que el Señor sea anunciado, y dice, en esto me gozaré y me gozaré aún. Entonces el gozo de Pablo no dependía de las circunstancias ni de sus críticos. El gozo de Pablo dependía, era solamente de la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él está gozoso porque Cristo es anunciado. Él está gozoso porque aún sus enemigos, así sea por rivalidad, están predicando a Cristo. No es la manera correcta. En eso es enfático el apóstol. Pero en lo que se goza el apóstol Pablo, con su corazón libre de cualquier clase de rivalidad, es que el nombre del Señor Jesucristo es anunciado. Entonces, si miramos Romanos capítulo 12, versículo 12, también nos va a ayudar a entender lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Dice así, 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que realizaba el apóstol Pablo era hacer la voluntad de Dios, y entendía que la voluntad de Dios debía ser agradable. Entonces el apóstol Pablo se alegraba cuando el evangelio era proclamado, pero con la autoridad de la palabra y con la autoridad del Espíritu Santo, sin importar quién recibiera el crédito, porque los importantes no somos nosotros los hombres. Lo importante es que el nombre del Señor Jesucristo sea anunciado. Entonces nos damos cuenta y podemos concluir, mis hermanos, que aunque Pablo recibió una serie de acusaciones injustas, en lugar de esto, de una defensa, lo que el apóstol Pablo se regocijaba era porque Cristo era predicado. Pero para todos nosotros los que predicamos a Cristo, aún usted, mi amado hermano, que posiblemente sea un miembro de una iglesia sencilla, un miembro sencillo, predique a Cristo, pero para que Dios sea glorificado. Predique a Cristo para que Él sea adorado, nunca por malas intenciones y nunca por rivalidad.
el Señor Dios nos ayude y su gracia esté con nosotros. Mis hermanos, reciban un saludo de este su servidor y amigo. Que el Señor Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.